Bien, son las 4:43 de la tarde. ¿Alguna observación ya para llevar a cabo la audiencia? Fiscal, Angulo. Ninguna, señor magistrado. Doctor Vivanco. Ninguna, señor magistrado. Bien, doctor Vivanco, sustente. Tiene 7 minutos, doctor Vivanco. Adelante. Señor magistrado, nuestra parte ha cuestionado la competencia del juzgado porque consideramos que al presente caso debe aplicarse la ley 32.138, que fue promulgada el 19 de octubre de 2024. Esta ley, señor magistrado, ha introducido modificaciones sustanciales al delito de organización criminal. Y al verificar estas, podemos constatar que no concurre más el delito de organización criminal que se habría incoado contra mi patrocinado. En ese sentido, señor magistrado, al no verificarse ya los elementos que integran la tipicidad del delito de organización criminal, en este caso, vuestra judicatura habría perdido competencia, pues al ser este un subsistema precisamente de tal naturaleza. Dentro de las observaciones que nosotros hemos hecho, hemos insistido sobre todo en el hecho que a mi patrocinado se le ha imputado el delito de organización criminal de la mano de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Ambos delitos, señor magistrado, tienen una pena que en su extremo mínima es de 4 años y conforme a la modificatoria se exige ya que el delito de organización criminal se encuentra referido a los delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a 5 años en su extremo mínimo. Al no concurrir una imputación contra mi patrocinado por un delito que en su extremo mínimo tenga 5 años, no se puede verificar el tipo de organización criminal. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que la causa debe reconducirse al espacio de competencia correspondiente en atención a lo señalado. Muchas gracias. Muy amable de su parte, doctor Vivanco. Bien, Ministerio Público, adelante. Gracias, señor magistrado, por los fundamentos que hemos escuchado de la defensa del investigado Nicanor Boluarte Segarra y ratificando nuestra posición que hemos indicado en la audiencia precedente. Esta fiscalía solicita a su judicatura que se declare infundado el pedido de declinatoria de competencia sustentado, en base a las siguientes razones. En principio, señor magistrado, hemos escuchado a la defensa que indica y acepta que en efecto la norma aplicable es la 32.138, que si bien nosotros hemos tenido y mantenemos algunas discrepancias de índole constitucional y convencional al respecto, lo cierto es que existe ya un pronunciamiento de la Quinta Sala Penal que de alguna manera establece en base a ya las casaciones ya de la Corte Suprema, la aplicación de esta ley 32.138. Y esta ley, esta modificatoria a la ley 30.077 establece que los delitos que cometen las organizaciones criminales deben de tener una naturaleza de gravedad, estableciendo un factor cuantitativo en la tipicidad objetiva, que en este caso sean delitos que tengan una pena con un extremo mínimo de 5 a más años. De acuerdo a la ampliación y precisión de la formalización de la investigación preparatoria de fecha 3 de enero del 2025, que está circunscrita en la disposición fiscal número 30, esta fiscalía, en base a los nuevos actos de investigación que ha realizado con posterioridad de la formalización de la investigación preparatoria de fecha 7 de agosto del año 2024, ha establecido que existe como parte de los delitos fines de esta presunta organización criminal el delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393, primer párrafo, que en este caso también nos ha llevado, señor magistrado, a modificar y precisar la imputación del señor Nicanor Boluarte Segarra, la del señor Jorge Luis Ortiz Marreros y la de los presuntos mandos medios regionales Jorge y Noriel Chingay Salazar. Esto es, señor magistrado, que este nuevo delito fin ha sido transversal a la presunta organización criminal. No obstante,
por la naturaleza del tipo penal del cohecho pasivo propio, que es un delito, un tipo penal especial propio y es cometido por funcionarios públicos, es innegable que a quien se le va a tener que imputar no es al señor Nicanor Boluarte Segarra, sino al funcionario público, parte de esta estructura de la presunta organización criminal, que es la persona de Jorge Luis Ortiz Marreros. Y este delito, señor magistrado, recae en que se habría designado a personas en violación de los derechos de quien fuera en ese momento el director general de Gobierno del Interior, a cambio de esta ventaja indebida de mantenerse en el cargo. Entonces, bien, señor juez, hemos escuchado a la defensa que está circunscribiendo este debate de la declinatoria de competencia a que a su patrocinado no se le habría imputado específicamente el delito de cohecho pasivo impropio, aunque no lo ha dicho en esos términos, sino lo ha mencionado de que solo se le ha imputado el cohecho pasivo, el cohecho activo genérico y tráfico de influencias, y como no cumpliría el extremo mínimo mayor de 5 años, entonces no hay organización criminal. Lo cual, señor magistrado, es a todas luces una perspectiva incorrecta de lo que persigue aún a esta modificatoria de la ley 30.077, refiriéndonos a la ley 32.138. Esto es, estamos ante una presunta organización criminal que dentro de sus delitos fines comete pues este delito con esta gravedad que incluso ya ha sido parte de la modificatoria legislativa. En ese sentido, no existiendo alguna suerte de fundamento que recaiga en un aspecto jurídico, un aspecto de hecho relacionado a que su judicatura y la Sala Penal Nacional no tenga la competencia, por el contrario, mantiene la competencia en base al estatuto de esta Corte, de esta Sala Penal Nacional, artículo 4, cuando se trata de organizaciones criminales que tengan una repercusión nacional y una complejidad, como estamos en el presente caso, señor magistrado. Eso sería todo por nuestra parte. Agradezco los minutos de intervención. Muchas gracias. 2 puntos nada más para que se me esclarezca, ¿ya? El primer tema, ¿ya? Yo ya he adelantado ya en otros casos que yo voy a coger ahora las nuevas leyes, ¿no? Voy a alinearme a la Corte Suprema, no es un adelanto, simplemente está en otros casos. Solamente hay 2 temas que quisiera que se me aclaren, ¿no? Lo primero, este delito de cohecho pasivo propio, que está en el 393, sí, cohecho pasivo propio, que está en el 393, primer párrafo del Código Penal, ¿ha sido considerado como un delito fin o no de la organización criminal? De ser así, ¿en qué parte está? ¿Ya? ¿Ha sido considerado o no como un delito fin? ¿Ya? Para evaluar precisamente este factor cuantitativo. Y lo segundo viene a ser el tema que se ha planteado y tiene que ver con el dato que al investigado Boluarte Segarra no se le habría atribuido específicamente el artículo 393 del Código Penal, primer párrafo. Si ello desencadena la pérdida de competencia o no desencadena la pérdida de competencia de este juzgado, ¿no? Bien, vamos a la segunda parte. ¿Podemos ir a la segunda parte, doctor Vivanco, con su venia? Sí, doctor, por supuesto. Adelante, doctor. Adelante, lo escucho, doctor Vivanco. Yo tengo una observación, bastante concreta con los temas que usted ha introducido. Una observación bastante concreta, ¿no? Con relación o partiendo de la base de lo que ha expresado el Ministerio Público. El Ministerio Público ha expresado claramente ha dicho que el delito de cohecho pasivo impropio se le imputa al señor Ortiz Marreros. No se le está imputando al señor Nicanor Boluarte Segarra. Eso es lo primero. Y se está intentando justificar el alcance de este delito hacia mi patrocinado bajo el rótulo que sería una imputación transversal, lo que es una falacia. Y eso ya lo hemos discutido muchas veces, ¿no es cierto?, en términos de argumentación, que usted maneja bastante bien. ¿Por qué? Porque en este caso, la imputación tiene que ser personal, tiene que ser concreta, no puede ser transversal, de referencia, indirecta, gaseosa, vaga.
Porque todo ello, señor magistrado, no solo viola el principio de imputación necesaria, sino que afecta a otros derechos como el de defensa, por ejemplo. Entonces, la tesis es que en este caso, si usted revisa las 76 páginas que nos han notificado, ¿no?, de manera, digamos, sobre la marcha de la última audiencia, usted va a poder ver, ¿no?, claramente, página 27, sobre la precisión de imputaciones específicas al señor Nicanor Boluarte. Y en este apartado, páginas 27, página 28 y unas líneas de la página 29, está claramente que se le imputa cohecho activo genérico, instigador de tráfico de influencias y para el subhecho 2, perdón, hecho 2, subhecho 2, tráfico de influencias, nuevamente. Si usted sigue avanzando en la resolución, va a encontrar en la página 37 sobre la adecuación de la investigación preparatoria a la ley 32.138. Y en esa línea, en la página 39, primer párrafo, se advierte que la Fiscalía introduce el delito de cohecho pasivo propio sobre la base de la progresividad de la investigación. Sin embargo, señor magistrado, cuando nosotros llegamos a la página 62 sobre la precisión de imputaciones específicas por organización criminal de acuerdo a la ley 32.138 de Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, página 62, vemos que no hay una sola letra de referencia a la supuesta imputación por cohecho pasivo propio. Lo único que se ha hecho, señor magistrado, es una narración infinita de hechos y sobre el final, en la página 74, se ha transcrito el tipo penal de cohecho pasivo propio. Pero no hay pues una atribución concreta en términos de imputación. A la luz de lo que ha expresado el Ministerio Público, si a mi patrocinado no se le imputa directa y concretamente el delito de cohecho pasivo propio, mi patrocinado no puede ser imputado por organización criminal. Tendrá que responder por los delitos de tráfico de influencias en instigación y cohecho activo genérico en el ámbito competencial correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Solamente por un tema, doctor Vivanco, ¿el delito de cohecho pasivo propio ha sido considerado como un delito fin de la organización criminal en esta nueva disposición o no? No lo he advertido, señor magistrado, le pediría al Ministerio Público que nos haga esa precisión. Ya, bien, no se preocupe. Ministerio Público, adelante, doctora Angulo, para que responda lo que se le ha indicado. Adelante. Sí. Gracias, señor magistrado. En las páginas 38, 39, se puede especificar, señor magistrado, que en el marco de este delito de organización criminal y haciendo mención a la ley 32.138, se ha indicado que esto es una presunta organización criminal integrada por 24 personas que estaría presuntamente liderada por el señor Nicanor Boluarte Segarra, que tendrían un reparto de roles correlacionados entre sí para cometer delitos contra la administración pública, entre ellos tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico. Esto es, señor magistrado, se está haciendo cita textual de lo que se ha precisado como parte de los delitos fines de esta presunta organización criminal. Ahora bien, quisiera hacer una observación también a lo alegado por la defensa del señor Nicanor Boluarte en relación a la imputación necesaria. Este es el escenario jurídico para poder cuestionar si existe o no una imputación necesaria respecto a los hechos que Fiscalía ha plasmado en su formalización o en la ampliación. Consideramos que no, esto es específico. Si la Sala o la Judicatura, en este caso, tiene o no competencia para seguir conociendo un caso que a las luces de la ley 32.138 está o no contemplado como un delito de organización criminal. Entonces, bien, la organización criminal, si nosotros indicamos que es transversal, queremos indicar que como existe una finalidad propia de esta presunta organización criminal, no solo del líder, de todos
los integrantes de esta presunta organización criminal se ha advertido como un delito fin el cohecho pasivo propio. Y desde luego, lo que nos exige la defensa entre telones es que no le hemos imputado a su patrocinado el cohecho pasivo propio y que por esa razón, porque al líder de esta presunta organización criminal no se le está atribuyendo este delito, entonces el razonamiento de la defensa es que la judicatura perdería competencia para conocer. Entonces nos preguntamos si fuera el escenario de que el abogado del señor Jorge Luis Ortiz Marreros nos hubiera estado planteando esta declinatoria de competencia. Probablemente esos argumentos no fueran el caso. No obstante, estamos nosotros, señor magistrado, planteando que existe, en base a la progresividad de la investigación, una presunta organización criminal que dentro de sus delitos fines tendría pues un delito que cumple con esta ley 32.138, que en modo alguno establece que sea 2 delitos o 3 delitos o más los que tienen que cumplir. Menciona delitos fines, pudiendo ser inclusive, señor magistrado, un solo el delito fin que cometa una presunta organización criminal. Eso sería todo. Gracias, señor magistrado. Bien, solamente quería preguntarle un tema nomás, o varios temas, doctora Angulo, para que me diga en qué parte ha sido detallado el cohecho pasivo propio como un delito fin, en qué parte específica de la disposición, por favor. Sí, habíamos hecho mención a los folios 38 y 39, cuando se realiza la adecuación de la investigación preparatoria en el punto 5, que empieza desde el folio 37. Sí, ya lo indicó, ya tomé nota también acerca de eso. Sí, en el folio 38 y 39 se señala parte de estos delitos fines que comete la presunta organización criminal. Bien, pero voy al tema específico, al tema nodal, que se le llama, ¿no? Al elemento tecnológico, usted sabe muy bien que ahí están descritos los delitos fines. ¿Dentro del elemento tecnológico se ha descrito o no este delito? Eso le consulto. Sí, permítame, señor magistrado, estoy verificando específicamente para darle el dato. Sí. Sí, señor magistrado, como parte del elemento teleológico se ha especificado ¿Qué página? los beneficios de orden material, el folio 51 y 52. A ver, permítame, por favor. Sí, ya lo indiqué, ya lo ubiqué, el folio 51-52. Ya. Le consulto si ahí se ha consignado al delito de cohecho pasivo propio. Sí, se han consignado, señor magistrado, bajo el siguiente tenor, de que la finalidad inmediata, que eso está en el primer párrafo, copar la Dirección General de Gobierno del Interior, captando personas de confianza alineados a los intereses de la presunta organización criminal para que sean designadas como subprefectos o prefectos regionales, con intervención del entonces director general de la entidad, Jorge Luis Ortiz Marreros, con y sin observancia de sus obligaciones en las designaciones de subprefectos y prefectos correspondientes. Esto es, señor magistrado, con observancia, es decir, cumpliendo sus obligaciones, cohecho pasivo impropio, y sin observancia de sus obligaciones, cohecho pasivo propio. Eso es lo que hemos señalado dentro del elemento teleológico. Es decir, está un cohecho pasivo propio, ¿es correcto? ¿Es así? Sí, señor magistrado, hemos indicado textualmente la observancia de sus obligaciones y sin observancia de sus obligaciones, conforme lo exigen los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio. Es lo que hemos indicado en el elemento teleológico. A ver, ¿qué tiene que decir sobre eso el doctor Vivanco? Que hay una referencia genérica, señor magistrado. O sea, mi observación es que se hace una referencia que no está concretizada en una imputación contra mi patrocinado. Acá la pregunta es, ¿se puede adecuar incorporando
hechos y un delito adicional sin especificar el detalle de la imputación? ¿Eso es posible en el marco de una adecuación? Mi perspectiva es que no. Entonces, sobre generalidades se ha evitado imputar. Y si no se puede imputar, ¿no es cierto?, no podemos nosotros atribuir el delito de organización criminal a mi patrocinado. Entonces, si la imputación es concreta y dirigida hacia el señor Ortiz, entonces él podrá pues responder en los términos que considere el Ministerio Público. Pero en el caso de mi patrocinado no se verifica y debería pues ser objeto de investigación en un espacio competencial distinto. Fiscal, para que cierre el tema, y luego para ir a otro tema. Sí, hay que recordar que el delito de cohecho pasivo propio que se le está imputando al señor Jorge Luis Ortiz Marreros, porque él es quien tenía la calidad de funcionario público, no es un delito independiente de la presunta organización criminal. De hecho, las imputaciones específicas se pueden advertir en el caso del señor Nicanor Boluarte Segarra, en el folio 27, folio 28, folio 29, en el caso de Jorge Luis Ortiz Marreros, folio 30, 31 y 32, que han llevado a que esta fiscalía modifique y precise la imputación, advirtiendo que existe este presunto delito de cohecho pasivo propio, donde ha tenido intervención como parte de sus delitos fines el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. No obstante, por una estructura típica del delito, y vuelvo a lo mismo, es un tipo penal especial, no se le puede imputar al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra el delito de cohecho pasivo propio porque no tiene la condición de funcionario público, lo cual no quiere decir que no haya sido también o haya intervenido en estas designaciones de estas personas sin haber presentado ningún requisito que demande la ostentación de ese cargo. Bien, muchas gracias. Una pregunta adicional, fiscal. Quisiera que usted me indique si este delito que está ahora referenciando, o hecho pasivo propio, es un delito que se adiciona a los delitos que ya existen o se basa en el mismo sustrato fáctico de la imputación inicial y con cambio de calificación jurídica. Eso quiero que me explique, doctor. Sí, sí, señor juez. Porque, En ¿por qué le digo? A principio, ver, discúlpeme, ¿por qué le digo esto? Porque usted acaba de indicó de la progresividad de la investigación y todo lo demás, ¿no? Por eso quiero saber, es un tema de que usted avanzó en las investigaciones y se adiciona un delito adicional, o es que acaso es el mismo delito, pero bajo otra calificación jurídica. se ha adicionado, señor magistrado, este delito de cohecho pasivo propio, manteniendo también el delito de cohecho pasivo impropio, que tiene otros fundamentos. Y me gustaría en cortas líneas explicarle el motivo. Y es que nosotros, esta fiscalía, cuando se formalizó la investigación preparatoria el 7 de agosto del 2024, se advirtió como parte de estos delitos fines el cohecho pasivo impropio, en el sentido de que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, recibiendo esta ventaja indebida del poder de facto del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra para mantenerse en el cargo, había designado, en cumplimiento de sus obligaciones y bajo su competencia funcional, a estas personas de confianza para los fines de esta presunta organización criminal. Sin embargo, en base a los actos de investigación y ciertamente la progresividad de la investigación que tiene esta fiscalía, es que se ha advertido que del grupo de personas de la región Cajamarca que habrían sido designadas, 3 de ellas no tendrían o no habrían presentado ninguna documentación, esto es, requisitos para que fueran designados en tal puesto como subprefectos dentro de la región de Cajamarca. En ese sentido, el señor Jorge Luis Ortiz Marreros habría también, como parte de este plan presuntamente de la organización criminal que se viene investigando, habría designado en violación a sus obligaciones en el cargo de subprefectos de la región de Cajamarca a personas que no tendrían ninguna suerte de documentación como para que exige esta postulación.
Es por ello que se le ha imputado el cohecho pasivo propio, como parte también de estos delitos fines. Y solamente para culminar, es por este motivo que el hecho 2 se ha dividido en dos subhechos y está claramente establecido en la formalización, en la ampliación de la formalización, la disposición 30. Subhecho 1, que son aquellos subprefectos y prefectos designados con inobservancia o violando sus obligaciones el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, y el subhecho 2, que habría designado a estas personas de confianza en observancia o cumpliendo sus obligaciones conforme lo exigen los tipos penales correspondientes. A ver, respecto a esto, usted indicó que cuando hubo inobservancia se refiere solamente a 3 funcionarios, a la designación de 3, ¿es correcto? Sí, señor magistrado. ¿Lo ha especificado en su disposición última? ¿En qué página está Sí, eso? sí, en relación a la inobservancia, específicamente si nos dirigimos a la imputación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, porque a él también sobre el hecho 2 se le ha especificado sobre el subhecho 1, relacionado a la designación o la propuesta de designación de Noriel Chingay Salazar y también de los subprefectos provinciales Gilmer Raúl Flores Fernández y Jorge Guillermo Espelucín Angulo. Ya, ¿en qué página, doctor, está ese dato? Sobre De los 3. la imputación del señor Nicanor Boluarte Segarra, ese No, dato usted me está en dijo el que folio había 28. 3 funcionarios respecto a los cuales su designación habría sido irregular. Eso quisiera que me detalle, ¿en qué página está? Sí, permítame, señor magistrado, para indicarle. Eso está específicamente en el folio 11, donde desarrolla el subhecho 1, como parte del subhecho 1. El subhecho 1 está, del subhecho 1 del hecho 2, que es región Cajamarca, está Son desde el 3, folio o 5, sea, Noriel Chingay, Gilmer Flores y Jorge y Espelucín. Jorge Guillermo Espelucín. Ya. Le consulto, ¿estos ya estaban imputados? Respecto a estos eventos, ¿ya estaba en la imputación inicial de estos 3 funcionarios? Sí, estaban en imputación inicial, pero como parte del cohecho pasivo propio. Pero entonces usted ha cambiado, entonces ha ido del cohecho pasivo impropio al propio. Ciertamente, únicamente respecto a estos 3 funcionarios. Ya. ¿Es un tema de recalificación jurídica o hay nuevos elementos que se han presentado? Eso quiero saber. Respecto a estos 3. Para efecto, señor magistrado, de hacer esta recalificación, O sea, lo que quiero saber se han tomado son nuevos elementos, nuevos se han elementos. tomado nuevos elementos conforme ya se ha indicado respecto a los actos de investigación y parte también de los actos de corroboración que ha realizado la Fiscalía en el marco de un cuaderno de colaboración eficaz. ¿Qué elementos, doctora? Sí, por ejemplo, señor magistrado, como parte de estos funcionarios tenemos que habría sido designado sin ningún requisito el señor Jorge Guillermo Espelucín Angulo, de quien se ha recogido su declaración, y esta persona ha mencionado que únicamente acudió a la Prefectura Regional de Cajamarca, se entrevistó con un operador regional, que es el señor Gilmer Flores Fernández, y le pidió que conversara con Noriel para que fuera designado como subprefecto provincial de Cajamarca, a lo cual el propio subprefecto, Espelucín Angulo, ha mencionado que no presentó ninguna solicitud, ningún CV, tampoco presentó ninguna declaración jurada. Sin embargo, fue designado a principios del año 2023 como subprefecto provincial de Cajamarca. Bien, Lo doctora. mismo, en el mismo sentido, el señor Gilmer Raúl Flores Fernández, quien también nos ha mencionado que no presentó ninguna solicitud. Tenemos como parte de estos nuevos actos de investigación un acta fiscal que se ha realizado dentro de la Prefectura Regional de Cajamarca, y donde el señor Espelucín Angulo nuevamente indica lo que hemos señalado. También se ha concurrido, se ha constituido de manera personal a la Dirección General de Gobierno del Interior, donde se ha advertido
señor magistrado, que Jorge Espelucín Angulo y Gilmer Raúl Flores Fernández no habrían presentado ninguna solicitud para ser designados como subprefectos dentro de la región de Cajamarca. Y eso se ha dejado plasmado en acta. Y con lo que corresponde a Noriel Chingay Salazar, este habría sido designado teniendo procesos penales en curso, siendo este un impedimento también que exige la Dirección General de Gobierno del Interior para que ocupen los cargos de prefectos regionales de Cajamarca. Y aún así han sido designados en tales puestos. En el caso también de Noriel Chingay Salazar, se ha acudido de manera personal a la Dirección General de Gobierno del Interior a recabar la documentación de su expediente que da cuenta de ello. Doctora, ¿va a decir algo sobre el doctor Vivanco para cerrar? Señor magistrado, únicamente rescatar algo que ya ha sido expresado por el Ministerio Público y expresamente ha dicho, no se le puede imputar el delito de cohecho pasivo propio al señor Nicanor Boluarte. No se le puede imputar ese delito a mi patrocinado, entonces, en aplicación de la ley, no se verifica organización criminal con las consecuencias competenciales que ya he indicado. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Procurador va a agregar algo nuevo? Doctor Ángulo, por favor, cierre ya. Sí, solo quisiera hacer la precisión de que cuando se mencionó que no se le podía imputar este delito es en calidad de autor. Solamente esta precisión. Gracias, señor magistrado. Gracias. Doctor Correa, 3 minutos, por favor, Doctor. algo nuevo, porque no tiene sentido repetirlo. Menos de un minuto, señor juez. La solicitud de declinatorias de competencia se basa en el principio de legalidad. Nosotros afirmamos que ese mismo principio de legalidad procesal se debería aplicar. Por el tema de plazo, la oportunidad para presentar la declinatoria es 10 días posteriores de formalizada la investigación preparatoria. Y conforme a la propia solicitud, esta fue notificada la formalización a las partes el 8 de agosto del 2024. Aplicado a los 10 días para que presente su solicitud declinatoria, habría sido presentada de manera extemporánea. Y por ello, conforme al propio escrito de solicitud, la próxima oportunidad para presentar una declinatoria de competencia sería en la etapa intermedia. Por ende, señor juez, nosotros solicitamos se declare improcedente. A ver, un poco para anotar. El 8 de agosto del 2024 se le notificó al doctor Vivanco, entiendo, ¿no? Es conforme se observa de su propio escrito, señor juez. Ya. Y habría tenido hasta 10 días nada más. ¿Y cuándo lo presentó? Fuera de los 10 días, ¿entiendo? Según la propia solicitud, se ha presentado el 2 de septiembre del 2024. Bien, doctor Vivanco, ¿qué tiene que decir sobre este último tema que le han cuestionado? Haciendo el cálculo, estamos dentro del plazo, señor magistrado. Es un factor que se ha tenido en cuenta cuando se recibió la formalización y posteriormente se modificó la norma. Porque esta declinatoria se interpuso precisamente cuando recién estábamos empezando la investigación. Sí, no tengo problema, doctor, sino lo que está diciendo el doctor es a los 10 días, dice que ¿esto es así o no es así? ¿Cuándo se le notificó, doctor? Porque la Procuraduría dice que se le notificó a usted el 8 de agosto del 2024. ¿Es correcto ese dato? Tendría que revisar los documentos, señor magistrado, no los tengo a la mano, pero A ver, procurador, la solicitud se ha interpuesto dentro del plazo de los 10 días porque se ha tomado en cuenta ese dato. Señor juez, en la página 6 de la solicitud del fundamento 29 dice que el 8 de agosto del año en curso fuimos notificados con la resolución de número 1 que pone en conocimiento la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Ese es el fundamento 29 de la solicitud declinatoria. Bien, a ver un momento, por favor, voy a ubicar el escrito. A ver, doctor Vivanco, si nos vamos a la página 6 de su pedido. El procurador está diciendo que usted mismo ha indicado en la página número 6, concretamente en el fundamento 19. 29, señor. 29, ¿no? Así es. 29, sí. Es así que el 8 de agosto del año en curso fuimos notificados con la resolución 1, mediante el cual nuestra judicatura pone en conocimiento de la disposición número 20. Doctor.
Dice que no, usted como le fue noticiado ese día, ¿qué tiene que decir sobre ese punto? Porque lo que está cuestionándole la Procuraduría es que esto se plantea a los 10 días de formalizada la investigación. Y a la fecha de su planteamiento, usted lo ha planteado para verlo, el 2 de septiembre del 2024, estaría fuera de plazo. ¿Va a decir algo? Si usted prefiere también no decir nada, lo vamos a respetar también otro. Sí, me remito a los cargos de notificación, señor magistrado, lo voy a precisar con datos objetivos. Sí, doctor, no se preocupe, solamente. Bien, por favor, doctores, voy a ver si dicto la resolución el día de hoy o en otra fecha, por favor, ¿ya? Voy a ver cómo va la otra audiencia, ¿ya? Suspendemos la audiencia. Gracias. Suspendemos grabación. Gracias. Les voy a dar unos minutos. Gracias. Bien, buenas noches. Son las 6:46 de la tarde del día 17 de enero del 2025. Este despacho va a proceder a dictar decisión. Especialista, para confirmar la presencia de todos los sujetos procesales, por favor, ¿me indica? Están todos los sujetos procesales presentes, señoría. Muchas gracias. Bien, voy a proceder a emitir la decisión. Resolución judicial número 6, Lima, 17 de enero del 2025. Estando al pedido de declinatoria de competencia de este juzgado planteado por la defensa técnica de Boluarte Segarra y considerando, primero, pedido de declinatoria de competencia. La defensa técnica del investigado Wisberto Nicanor Boluarte Segarra ha planteado declinatoria de competencia de este juzgado bajo el argumento que ya no sería competente este despacho para seguir conociendo la presente causa penal porque no concurre el delito de organización criminal según la ley 32.138, en razón a que los delitos fines de la organización criminal solamente han contemplado en su extremo mínimo la pena de 4 años de pena privativa de libertad, no superando el límite cuantitativo mínimo que exige la mencionada ley. Segundo, posición del Ministerio Público. En contrapartida, el Ministerio Público se ha opuesto a este pedido de declinatoria de competencia, señalando que ha cumplido con adecuar el caso a los cauces de la ley 32.138, conforme a lo resuelto por el Tribunal Superior. Señalando que este caso se trata de uno de criminalidad organizada, ya que con la emisión de la disposición fiscal número 30, se cumpliría con el factor cuantitativo exigido por la ley 32.138, debido a que uno de los delitos que se ha imputado a Ortiz Marrero sería el delito de cohecho pasivo propio, previsto en el artículo 393, primer párrafo del Código Penal, el cual ha contemplado una penalidad mínima de 5 años de pena privativa de la libertad, con lo cual, en el presente caso, señala, estaríamos bajo los alcances del delito de organización criminal según la nueva ley 32.138. Tercero, fijación de puntos controvertidos. Este juzgado, para decidir si ampara o no el pedido de declinatoria de competencia de este juzgado propuesto por la defensa técnica de Boluarte Segarra, ha identificado 2 puntos controvertidos. 3.1, como primer punto controvertido, se debe evaluar si el pedido de declinatoria de competencia articulado por la defensa técnica de Boluarte Segarra es extemporáneo o no. 3.2, como segundo punto controvertido, se debe evaluar si este juzgado ha devenido incompetente para conocer el presente caso o no. Para ello hay que determinar si el
si el caso que se está ventilando ante este juzgado constituye o no un caso que está bajo los alcances de la criminalidad organizada. Cuarto, marco normativo. 4.1. Aquí vamos a citar normas sobre la declinatoria de competencia. Concretamente, el artículo 34 y el artículo 35. Vamos primero a la cita del artículo 34. Inicio de la cita. 1. Durante la investigación preparatoria, el imputado, el actor civil o el tercero civil podrán pedir declinatoria de competencia. 2. La petición procede cuando el juez se aboca al conocimiento de un delito que no le corresponde por razón de la materia, jerarquía o territorio. El juez la resolverá de conformidad con el trámite previsto en el artículo 8, infine, mediante resolución fundamentada. Artículo 35. Oportunidad para la declinatoria de competencia. La petición de declinatoria de competencia se interpondrá dentro de los 10 días siguientes, dentro de los 10 días de formalizada la investigación. Fin de la cita. Comentario. De estas dos normas procesales que han regulado la institución jurídica de la declinatoria de competencia, se pueden extraer las siguientes notas características. A. Como primera nota característica hay que advertir que la declinatoria de competencia tiene un plazo para su formulación, y esto es de 10 días de formalizada la investigación preparatoria. Es claro que si se interpone fuera ese plazo, el pedido deviene en improcedente. B. Como segunda nota característica hay que remarcar que el legitimado para plantear la declinatoria de competencia puede ser el imputado, el actor civil o el tercero civil, es decir, los sujetos procesales que están dentro del proceso penal. En este caso, es claro que el imputado o su defensa técnica perfectamente la pueden articular, es decir, se encuentran legitimados para ello. C. Como tercera nota característica hay que tener en cuenta que el fundamento para plantear una declinatoria de competencia se sustenta básicamente en que el juzgado devenga incompetente por razones de materia, territorio, jerarquía. Cuando hablamos de la materia, estamos hablando hacia el asunto, materia de litis, está bajo su competencia o no, de acuerdo a las leyes procesales. Sobre esto hay que remarcar que esta Corte Superior Nacional solamente ve casos de criminalidad organizada o casos vinculados a la criminalidad organizada. De no existir la referencia a un caso de criminalidad organizada, este juzgado, los juzgados de la Corte Superior Nacional dividen incompetentes por razón de materia. Bien. 4.2. Aquí vamos a citar la ley 32.108, ¿no? La ley 32.108, publicada el 19 de octubre del 2024. Concretamente, esta ley ha modificado el artículo 317 del Código Penal en los siguientes términos, ¿no? 317.2. Inicio de la cita. Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas, con carácter permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de los delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material. Fin de la cita. De esta norma procesal, de esta norma sustantiva, o mejor dicho, vamos al comentario de la norma sustantiva antes anotada que ha regulado el delito de organización criminal. Este despacho tiene que decir lo siguiente. A. En primer término, este despacho debe remarcar que, si bien en un anterior pronunciamiento apliqué control difuso con respecto a las leyes 32.108 y 32.138,
Sin embargo, este despacho también ha tenido ocasión de decir que, como la Corte Suprema ya ha fijado lineamientos en cuanto a la aplicación de estas leyes, este despacho se va a alinear a los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema. Debo remarcar hubo una interferencia. Estaba diciendo como primer punto que este despacho, si bien aplicó control difuso en una anterior oportunidad respecto a las leyes 32.108 y 32.138, en lo sucesivo, este despacho simplemente se va a limitar a aplicar la ley 32.138 respecto al delito de organización criminal, porque debo señalar que el suscrito mantiene todavía su criterio de aplicar control difuso. Sin embargo, a partir de ahora no voy a aplicar eso, simplemente a partir de la fecha me voy a alinear a lo que ha dispuesto la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es la máxima instancia del Poder Judicial que fija los lineamientos jurisprudenciales, y los jueces de inferior jerarquía simplemente tienen que alinearse a lo que dice la Corte Suprema. Se me sigue, se me pierde la señal, me parece. Sí, doctor, tiene problemas con su Y voy a con su cambiar audio. el ordenador, ¿eh? Un momento. Sí, porque tenemos problemas con este ordenador. Bien, ¿ahora se me escucha? Sí, efectivamente, doctor, se escucha. Por favor, para que tenga en cuenta en otra oportunidad ya, el tema de la conexión. Bien, Bueno. estaba trabajando el 4.2, la ley 32.138. Y había dado cuenta de la cita textual de la regulación que le ha dispensado la ley 32.138 al delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal. Comentario. De la norma sustantiva antes mencionada sobre el delito de organización criminal, según la ley 32.138, este despacho tiene que decir lo siguiente. En primer término, había ya mencionado que este despacho en lo sucesivo, como ya también he tenido ocasión de decirlo en otros casos, va a limitarse a aplicar la ley 32.138 a propósito del delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal, por cuanto se trata de un lineamiento jurisprudencial ya establecido por la Corte Suprema. Si bien este juzgado o el suscrito aún considera que es viable el control difuso, sin embargo, yo como juez inferior me tengo que alinear
a lo que dicen las máximas instancias del Poder Judicial. Así es que simplemente me voy a limitar a aplicar la ley 32.138 respecto al delito de organización criminal. B. ¿Qué dice la ley 32.138 a propósito del delito de organización criminal? Exige varios requisitos para que se configure el delito de organización criminal. Estos son los elementos objetivos del tipo penal. Un elemento objetivo tiene que ver con la presencia de 3 o más personas. Otro elemento objetivo viene a ser la permanencia o el tiempo indefinido de la organización criminal. El tercer elemento objetivo exige la actuación concertada, coordinada entre sus miembros. Otro elemento objetivo es la repartición de roles correlacionados entre sí. Y el otro elemento subjetivo que es relevante para resolver el presente caso concreto es que se trate de un delito que sea sancionado con pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo. Y finalmente, el otro elemento objetivo, el otro dato que hay que tener en cuenta viene a ser, en lo que es en el elemento subjetivo, viene a ser el beneficio, la búsqueda o la finalidad de la búsqueda de un beneficio económico u otro de orden material, ¿no? Pero el más relevante para el presente caso va a ser el que concierne al indicador cuantitativo, ¿no? De que los delitos fines tengan una penalidad de 5 años de pena privativa de libertad o más. Quinto, análisis del primer tema sobre la oportunidad procesal. Con relación al primer eje temático planteado en el presente caso, este despacho ha llegado a la conclusión de que el pedido de declinatoria de competencia planteado por la defensa técnica de Wisberto Nicanor Boluarte Segarra deviene improcedente por extemporáneo. Es decir, ha sido planteado fuera de los 10 días que exige la norma procesal. Y ese es un dato objetivo según lo que se va a sustentar a continuación. 5.1. Itinerario de los actuados en el presente caso. Debe tenerse en cuenta que en el presente caso, mediante la disposición fiscal número 20, se formalizó la investigación preparatoria contra una pluralidad de investigados por el delito de organización criminal y de otros delitos. Esta disposición fiscal tiene una data del 7 de agosto del 2024. También hay que anotar de que este juzgado ha cursado la notificación correspondiente a la defensa técnica de Wisberto Nicanor Boluarte Segarra el 8 de agosto del 2024. Esto corre en los cargos de notificación. Asimismo, otro dato relevante es que el 9 de agosto del 2024, la defensa técnica de Boluarte Segarra habría tomado conocimiento de la formalización de la investigación preparatoria. Y este dato es un dato objetivo por cuanto fluye del propio escrito presentado por la defensa técnica de Boluarte Segarra. Concretamente, voy a citar la parte pertinente del escrito y tiene que ver con el numeral 29 de la página 6. Allí se advierte que 8 de agosto, voy a corregir, sería 8 de agosto. Es decir, la propia defensa técnica ha confirmado el dato que el mismo 8 de agosto del 2024 habría tomado conocimiento de la disposición número 20 de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Este es un dato relevante, el 8 de agosto del 2024, porque va a ser el hito de inicio para el cómputo de los 10 días. 5.2.
de una evaluación de toda esta secuencia de actos procesales, se advierte que el pedido de declinatoria de competencia fue planteado recién el día 2 de septiembre del 2024 a las 11:55:44 segundos, conforme al cargo de ingreso 35949 del 2024. Lo que quiere decir que ha sido planteado después de haber vencido el plazo de 10 días de haber tomado conocimiento la defensa técnica de Boluarte Segarra de la formalización de la investigación preparatoria. Esto es al 8 de agosto. Es decir, si efectuamos el cómputo desde el 8 de agosto del 2024 a la fecha en que plantea la declinatoria de competencia, se advierte que el pedido fue planteado fuera los 10 días que señala la norma procesal prevista en el artículo 35 del Código Procesal Penal, razón por la cual su pedido de declinatoria de competencia articulado en contra del juzgado deviene en improcedente. Texto, análisis del segundo tema, sobre si se trata o no, o si se trataría de un caso de criminalidad organizada. Con relación al segundo eje temático, este despacho ha llegado a la conclusión que el presente caso sí constituye un asunto de criminalidad organizada y por ende que debe estar sujeto a la competencia de los jueces de la Corte Superior Nacional especializada en crimen organizado y corrupción de funcionarios, conforme a su estatuto, por las siguientes razones. 6.1. En primer término, debe remarcarse que este despacho, en el presente caso, va a aplicar la ley 32.138 respecto al delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal, según los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema, en dos casos, en el caso Orellana y en el caso de Heiner Alvarado López. Es así que vamos a citar la casación 453 del 2022, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, sentencia de casación del 4 de noviembre del 2024, y en la cual en la página 21 a la página 22 se hace una evaluación del delito de asociación ilícita para delinquir. Y allí se ha puesto que debe aplicarse la última disposición legal, la 32.138, conforme a los requisitos que exige esta ley 32.138 a propósito del delito de organización criminal. Entre ellos, ha fijado que debe tratarse de una compleja estructura desarrollada, compuesta por 3 o más personas, con carácter permanente o por tiempo indefinido, con repartición de roles, y que esté destinada a 3 delitos nominados, extorsión, secuestro y sicariato, o a otros delitos innominados bajo un criterio de gravedad, combinados con pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo. Y 6, que persigan o tengan como finalidad obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material, ¿no? Estos son los requisitos que exige la 32.138. Esto ha sido ya confirmado, este lineamiento jurisprudencial por la Corte Suprema, en la apelación 371 del 2024 de la Corte Suprema, que es la apelación 371 del 2024, de fecha 27 de noviembre del 2024. Concretamente, en el numeral 9.4, que está en las páginas 14 y 15, y en la cual ha señalado que remarca la aplicación de la ley
32.138, que modifica la ley 32.108, que a su vez modifica el artículo 317 del Código Penal, que se encuentra en vigente y que corresponde aplicar a los casos en trámite. Y por eso es que señala que no debe tolerarse el decisionismo o activismo judicial. Ese es el lineamiento de la Suprema y nosotros como jueces inferiores tenemos que acatarlo, a pesar que uno discrepe de ello, ¿no? Entonces, la conclusión de este primer apartado es que vamos a aplicar la 32.138 para ver si estamos o no frente a un caso de criminalidad organizada. Básicamente, quiero poner de relieve el factor cuantitativo de delitos graves, de los delitos innominados, de 5 años o más de pena privativa de la libertad. 6.2. Para determinar si estamos frente a un caso de criminalidad organizada, importa tener en cuenta la imputación fiscal de cargos. Y aquí vamos a tener en cuenta la disposición fiscal número 20, que es la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, y también la última disposición fiscal emitida por el Ministerio Público, que es la disposición fiscal número 30, de fecha 3 de enero del 2025, que es una disposición de ampliación, precisión y adecuación a la ley 32.138. Es decir, estos dos documentos fiscales son, como se trata de documentos en donde se han consignado la imputación de cargos, tanto en cuanto a la imputación fáctica, la imputación jurídica, es que se va a tener en cuenta. Y en particular, la última disposición fiscal, debido a que toda investigación preparatoria es de carácter progresivo, ¿no? Y está regida bajo el principio de la delimitación progresiva de la imputación. 6.3. Evaluación de la imputación fiscal. De una evaluación integral de la imputación fiscal redefinida por el Ministerio Público, este despacho considera que este es un caso de criminalidad organizada y por ende que está bajo la competencia de los juzgados de investigación preparatoria de esta Corte Superior Nacional por las siguientes razones. 6.3.1. La ley 32.138 establece que uno de los requisitos del delito de organización criminal, o para ser mucho más técnicos, uno de los elementos objetivos del tipo penal, viene a ser el criterio cuantitativo, la cual exige que los delitos fines de la organización criminal sean delitos graves con una pena de igual o mayor a 5 años de pena privativa de libertad. Es lo único que se exige en su extremo mínimo. 5 años de pena privativa de libertad o más. Es lo que dice la Corte Suprema. Y que debemos aplicar la 32.138. 6.3.2. Evaluando ahora la imputación, digamos, perfeccionada o redefinida por el Ministerio Público, se advierte que lo siguiente. A. Que al imputado Jorge Luis Ortiz Marreros se le ha atribuido el delito de cohecho pasivo propio previsto en el artículo 393, primer párrafo del Código Penal, ¿no? Del Código Penal. Y es así que si nos vamos desde la página 7 a la página 11 de la disposición fiscal número 30, advertimos que se le ha atribuido a Jorge Luis Ortiz Marreros su participación en el proceso de designación de 3 autoridades, concretamente de Noriel Chingay Salazar, de Gilmer Raúl Flores Fernández y de Jorge Guillermo Espelucín Antonio. Remarcando
remarcándose de que en la imputación formal de cargos se ha considerado que su participación en el proceso de designación de estas tres autoridades se habría producido faltando a sus obligaciones funcionariales contempladas en las leyes, ¿no? Concretamente en el artículo 39 de la ley 30057. Y también en el artículo 4 de la ley 28175. También en el literal C del artículo 118 del ROF del Ministerio del Interior. También en la resolución directoral 002 del 2023. Esto en cuanto a el proceso de designación de Noriel Chingay Salazar. Lo mismo ha acontecido tratándose de la designación de Gilmer Raúl Flores Fernández, faltando a sus obligaciones funcionariales previstas en la ley 30057, ley de servicio civil, en el artículo 4 de la ley 28175, ley del marco del empleo público, en el literal B del artículo 118 del ROF del Ministerio del Interior y en la resolución directoral 002 del 2023. Del mismo modo, tratándose de lo mismo en la designación del subprefecto provincial de Cajamarca, Jorge Guillermo Espelucín Angulo, la misma que se habría producido faltando sus obligaciones funcionariales previstas en la ley 30057, ley de servicio civil, en la ley 2875, ley marco del empleo público, y en el ROF del Ministerio del Interior, y también en la resolución directoral 002 del 2023. Es decir, faltando a sus obligaciones. Además, se ha remarcado que todas estas designaciones se habrían producido como denominador común de acuerdo a la imputación que está plasmada en estas páginas de la página 7 a 11, y se ha colocado expresamente la frase como parte de los intereses de la presunta organización criminal y con motivo de mantenerse en el cargo de confianza. Es decir, está señalando en la imputación un dato que vincularía vincularía estos comportamientos de Ortiz Marreros a la presunta organización criminal. En el caso de las tres autoridades políticas que han sido designados, ¿no? Y esto se refuerza aún más en la página número 30, y en la cual se ha dicho que a este investigado Jorge Luis Ortiz Marreros, por el hecho 2, sobre el caso de Cajamarca, subhecho 1, y respecto a estas tres autoridades políticas, la Fiscalía le está imputando el delito de cohecho pasivo propio, expresamente, está en la página 30, previsto y sancionado en el artículo 393 del primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado. Pero además hay otro dato.
el dato de que en la imputación se ha colocado, lo ha puesto a la fiscalía, así dice, y me remito a lo que se ha puesto, para que por indicación del líder de la presunta organización criminal y faltando a sus obligaciones funcionariales, designe sus prefectos y proponga al prefecto regional de Cajamarca. Es decir, el dato es para vincularlo con la presunta organización criminal a nivel de la tesis imputativa. B, adicionalmente, también hay que tener en cuenta el artículo en la página 51, que versa sobre el elemento teleológico, y en donde se habla del elemento teleológico de la presunta organización criminal, y acá se habla de que esta presunta organización criminal estaría liderada por Wisperto Nicanor Boluarte Segarra, página 51, ¿no? Quien valiéndose su poder de facto, derivado de la investidura que representa a la Presidenta de la República, Dina Priscila Boluarte Segarra, habría desplegado sus presuntas actividades ilícitas en diversas regiones del país a cargo de mandos medios, tales como Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar en la región Cajamarca, ¿no? Víctor Hugo Torres Merino a cargo de la región de Lima, Purímac, Puno, Junín, Ica y Cusco, y Zenobia Griselda Herrera Vázquez a cargo de la región San Martín, quienes seguían las indicaciones del líder de la presunta organización criminal teniendo por finalidad copar la Dirección General del Gobierno del Interior, captando personas de confianza, alineadas a los intereses de la presunta organización criminal para que sean designadas como prefectos o prefectos, como subprefectos o prefectos regionales. Y aquí viene el dato relevante, con intervención del entonces director general de dicha entidad, Jorge Luis Ortiz Marreros, con y sin observancia de sus obligaciones en las designaciones de subprefectos y propuesta de prefectos correspondientes. Y por intermedio lo mismo. Acá se remarca sin observancia de sus obligaciones para hacer alusión al delito de cohecho pasivo propio previsto en el artículo 393, primer párrafo del Código Penal. Es decir, con esto se pone de manifiesto que uno de los delitos fines de la organización criminal también habría sido el delito de cohecho pasivo propio. Esto es lo que fluye de esta página, la página 51. C. Siendo ello así, advirtiéndose de que uno de los delitos vinculados a esta organización criminal o uno de los delitos que están alineados a la organización criminal sería el delito de cohecho pasivo propio, previsto en el artículo 393, primer párrafo del Código Penal, se advierte que está contemplado un marco de pena combinada de 5 años a 8 años de pena privativa de libertad. Ese es el marco de pena combinada. Siendo ello así, entonces se cumple con el criterio cuantitativo de la organización criminal, del delito de organización criminal que reclama la ley 32.138, porque la ley 32.138, en cuanto al criterio cuantitativo, solamente exige un marco de pena combinada que sea igual o mayor a 5 años de pena privativa de libertad. Y en el presente caso, se cumple con ello. Razón por la cual este caso seguiría siendo un caso de criminalidad organizada atento solamente a la imputación. No hemos entrado al tema probatorio. 6.4. Articulaciones de la defensa técnica de Boluarte Segarra. La defensa técnica de Boluarte Segarra señala que solo debe tenerse en cuenta los delitos atribuidos a su patrocinador, concretamente a Wisperto Nicanor Boluarte Segarra. Y de acuerdo a los delitos atribuidos, no se le atribuyó a dicho investigado el delito de cohecho pasivo propio, razón por la cual no existen razones para que este juzgado de la Corte Nacional lo siga tramitando. Pues bien, este argumento, este despacho lo va a rechazar por las siguientes razones. 6.4.1. Como primera razón, hay que entender que cuando se habla del delito de organización criminal, no se tiene en cuenta solamente una persona, sino
a todas las personas que están supuestamente integradas a la misma, ¿no? Y se tienen en cuenta, además, los delitos fines que se atribuye a toda la organización criminal. 6.4.2. Como segunda razón, hay que anotar que uno de los delitos que se habría perpetrado para los intereses de la organización criminal habría sido el delito de cohecho pasivo propio, previsto en el artículo 393 del Código Penal, imputado a Ortiz Marreros, la cual prácticamente ha tenido incidencia en la presunta organización criminal. 6.43, pero es más, ya hemos remarcado hace un momento cuando hemos dado cuenta de imputación, concretamente en la página 30, cuando se ha imputado cargos a Jorge Luis Ortiz Marreros, que su actuación se habría producido por indicación del líder de la presunta organización criminal, Boluarte Segarra, Wilberto Nicanor, y faltando a sus obligaciones funcionarias. Con ello, prácticamente a nivel imputativo, se ha detallado la conexión con el presunto líder de esta presunta organización criminal, ¿no? Para conectarlo con el hecho de Jorge Luis Ortiz Marreros. Finalmente, debo remarcar que esta es en base a esto vamos a desestimar, pues, el pedido de declaratoria de competencia, ¿no? Claro está, se ha tenido en cuenta la última disposición fiscal número 30, emitida por el Ministerio Público. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de declaratoria de competencia planteado por la defensa técnica del ciudadano Wilberto Nicanor Boluarte Segarra en el presente caso que se le sigue por los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado. Segundo, se notifica en este acto a todas las partes. Fiscalía, ¿se le notifica? Sí, se ha notificado, señor magistrado. Fiscalía, ¿no se le escucha? Conforme, señor magistrado. Bien. Procurador. Conforme, señor magistrado. Doctor Vivanco, a su consideración. Señor magistrado, interpongo recurso de apelación y le pedía que me indique si es que se va a notificar la resolución al SINOE para poder calcular el plazo de fundamentación. Bueno, doctor, usted sabe muy bien que en este acto se le está notificando porque el tema de la notificación, por transparencia se lo digo porque hay varios criterios en los órganos superiores para salvaguardar su derecho a la pluralidad de instancia. En este acto se le está notificando. Lo que sí le voy a facilitar, doctor, es el audio y video. Más bien voy a preguntar al especialista, por favor, para cuándo va a tener la transcripción para mí, para facilitarle al doctor Vivanco. Sí, para el día lunes, doctor. Para el día lunes le están alcanzando, doctor Vivanco, ¿ya? Correcto, entonces a partir del día lunes correría mi plazo de fundamentación, señor magistrado. Claro, porque pues ya la estamos emitiendo y usted sabe muy bien que sábado y domingo no corre y a partir del lunes sería el primer día, doctor. Para que lo No hay problema, muchas gracias, señor magistrado. A usted, doctor. Bien, agradezco el tiempo, entiendo que es un poco tarde y muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Con todos. Buenas noches.